continuamos en directo con la segunda jornada de VLC Testing 2023. ¿Qué tal la estáis pasando? Espero que súper bien. Bienvenido si te acabas de incorporar a esta, la sala 1. Para esta ponencia tenemos la suerte de contar con Samir Sabah, que nos va a hablar sobre inteligencia artificial y el autoaprendizaje en el software testing. Para los que no le conozcáis, Samir es ingeniero informático por la Universidad de Sevilla y como buen sevillano es un apasionado de su feria. Y cuenta con 15 años de experiencia en el mundo del aseguramiento de la calidad. Desde los comienzos de su trayectoria profesional, Samir se ha ido especializando en testing desde certificaciones estáticas de código, automatización de pruebas end-to-end, pruebas de rendimiento, seguridad, pen testing, migración o accesibilidad. Es un enamorado de la tecnología en general y de la seguridad y la inteligencia artificial en particular. Le encantan el hacking ético, la robótica, domótica, Internet of Things y, por supuesto, la inteligencia artificial. Uno de sus hobbies es hacer sus propios proyectos, tan dispares como diseñar un juego para sus hijas pequeñas o montar un circuito de medición para controlar y medir el rendimiento de placas fotovoltaicas. Actualmente, Samir trabaja como QA Technical Manager en Entity Data, liderando los equipos de innovación e inteligencia artificial y también el de automatización de pruebas para diferentes unidades de negocio. Hola, Samir, estamos encantados de tenerte hoy con nosotros. Hola, buenos días. Gracias. Pues nada, lo primero es agradeceros la asistencia, ¿vale? Lamento no poder estar presencialmente allí, pero por tema familiar no he podido en esta edición estar allí presencial. Pero bueno, agradezco enormemente la oportunidad que me habéis dado. Y nada, pues yo voy a daros aquí ahora mismo la conferencia esta de IA y autoaprendizaje en el software testing, ¿vale? Entonces, lo primero, antes de continuar, pues voy a hacer una breve presentación sobre mí. Como bien ya he dicho, pues soy ingeniero ingeniero informático de la Universidad de Sevilla. Llevo 15 años trabajando como QA Technical Manager en NTT Data. Y bueno, luego para presentarme un poco, pues me he apoyado un poco en la famosa fórmula esta de Víctor Cooper. No sé si la conocéis o habéis oído hablar de ella. En el que establece que el valor de vamos a llamarle, de un profesional, pues es el resultado de la fórmula de multiplicar la actitud por la suma del conocimiento más las habilidades, ¿no? Entonces, yo aquí despejando un poco en esta fórmula lo que es la actitud, el conocimiento y habilidades, hablando ya sobre mí, pues diría que como como actitud, pues me considero una persona amable, empática y con buen sentido del humor, ¿vale? Suelo ser bastante divertido en mi día a día. Y luego, en cuanto a conocimientos en el mundo profesional, pues como bien has dicho, automatización, seguridad e inteligencia artificial es lo que destacaría. Y luego, como habilidades, pues esta es compleja, ¿vale? He puesto aquí un tono un poco de humor, ¿no? He puesto maestro del no sé nada, ¿no? Atendiendo un poco, aludiendo a la frase esta de Sócrates de yo solo sé que no sé nada, ¿no? Experto en pedir ayuda y arte en dejar que otros destaquen, ¿no? Entonces, como habilidad, pues destacaría aquí el tema de la humildad, ¿no? Entonces, poco más hablar sobre mí, ¿vale? Entonces, ahora aquí, lo que vamos a ver ahora ya entrando en materia, ¿vale? En esta presentación. Bueno, pues lo que vamos a ver es inicialmente dónde podríamos aplicar la inteligencia artificial en el testing. Luego vamos a ver un overview de Machine Learning para ver qué herramientas o qué tecnología tenemos a nuestro alcance para ver para implementar esta solución de inteligencia artificial en nuestro día a día en el testing. Y finalmente os voy a presentar a modo de ejemplo dos demos, ¿no? Una de automantenimiento de scripts con Selenium y otra para ver un ejemplo de autogeneración de script a partir del lenguaje natural, ¿vale? Entonces, bueno, aquí, ¿dónde aplicar la IA en el testing? Bueno, pues aquí os he presentado un diagrama, digamos, muy tradicional, ¿vale? Es inherente o es indiferente en qué metodología se esté trabajando, si Waterfall, Scrum, o sea, da igual, pero al final en nuestro día a día, en mayor o menor medida, como tester, lo que hacemos es que hay un software y nosotros pues partimos de la definición de requisitos y definición de unos criterios de aceptación si hablamos como un testing temprano, ¿no? Bueno, antes de continuar con el diagrama, para que veáis, se puedan ir entendiendo, las cajitas azules son los que nosotros hemos llamado habilitadores de IA. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que nosotros consideramos con el nivel de madurez de IA que existe hoy en día, donde
puede aportar un gran valor la inteligencia artificial, ¿vale? Las que no están en azul, pues significa que, oye, no significa que no se pueda aplicar IA o que busquemos un mecanismo en el que se pueda aplicar esta IA, sino que bajo mi punto de vista considero a lo mejor que o no aportaría tanto valor o el nivel de madurez que hay de la IA, pues todavía no estamos en ese punto, ¿vale? Entonces, bueno, como decía, partimos de la definición de requisitos y criterios de aceptación con objeto de definir un plan de pruebas y ese plan de pruebas pues tiene un diseño es donde diseñaríamos nuestros casos de pruebas, ¿no? Estos casos de pruebas, pues para formar parte de lo que es la regresión, ¿no? Nosotros somos susceptibles de que se automaticen, ¿no? Entonces, lo que haríamos aquí es, mediante una herramienta de automatización, pues crear los scripts de prueba, ¿no? Estos scripts o estos casos de prueba, a su vez, pues hay que definir el dato que van a usar, es decir, definir el set de datos, ¿no? Con el que se va a trabajar. Y luego veis ahí en la parte superior a la derecha, veis la priorización de pruebas. Esta es una parte en la que tú, en un momento determinado, cuando vas a ejecutar las pruebas, sean automáticas o manuales, ¿no? Podemos apoyarnos de una IA que nos ayude, pues, por ejemplo, a recomendarnos qué casos de prueba nos conviene ejecutar en un momento determinado, ¿vale? Esto es sobre todo útil, pues, cuando el volumen de casos de prueba crece considerablemente. Entonces, bueno, luego, siguiendo por la línea del medio, tenemos los test scripts, entonces ejecutamos esos tests. Aquí en esos tests podemos meter pruebas, o sea, aserciones de pruebas visuales, es decir, hablaríamos ya de visual testing, ¿vale? Y luego, finalmente, pues esos tests nos van a generar unos resultados que se podrán traducir en defectos reales o no, ¿vale? O lo que llamamos un bug o no. Si mi test falla, pero no es un bug, pues entonces lo que requiere es que mi test probablemente mi test automático requeriría un mantenimiento, ¿vale? Esta parte que veis ahí de mantenimiento de script de prueba es la que sería la demo 1 que vamos a ver luego, ¿vale? Un modo ejemplo, prueba de concepto. Y luego, pues si evidentemente el defecto no tiene, o sea, es un defecto real, pues lo que se traduce es o bien en una mejora del software o en la corrección de un error, ¿vale? Luego, aquí, entonces, ahora vamos a ver en la parte de overview de Machine Learning, que es ver qué herramientas o qué técnicas tenemos a nuestro alcance para implementar una solución de inteligencia artificial. Es decir, utilicemos una aplicación final tipo ChatGPT o utilicemos una librería específica, lo que sea, es importante que conozcamos los algoritmos y las técnicas que existen para saber qué es lo que y cómo estoy resolviendo el problema, ¿vale? Entonces, yo aquí he intentado de resumir en este diagrama, en esta tabla, pues básicamente unos 80 años de historia de la inteligencia artificial, ¿vale? Como sabéis, la inteligencia artificial tiene muchas ramas y muchas disciplinas. Dentro de ellas está el Machine Learning. Dentro del Machine Learning tenemos el Deep Learning, ¿no? El aprendizaje profundo. Bueno, pues aquí dentro del Machine Learning yo lo he clasificado aquí en lo que es el aprendizaje clásico, aprendizaje por refuerzo, evolutivo, aprendizaje conjunto y aprendizaje neuronal, ¿vale? El aprendizaje clásico es el que se venía utilizando desde prácticamente los años 40 hasta casi los 80, ¿vale? O sea, a día de hoy también se puede utilizar, evidentemente, eso no hay lugar, pero que no teníamos, que hasta los 80 prácticamente no teníamos o no existía otros mecanismos más potentes como son unas redes neuronales que existen hoy en día, ¿no? Entonces, en el aprendizaje clásico, pues tenemos algoritmos de clasificación, de regresión, clustering o búsqueda de patrones, ¿no? Entonces, yo he puesto aquí los más populares. Entonces, ahí en algoritmos de clasificación que se engloba dentro del aprendizaje tipo supervisado, ¿vale? O el clustering no supervisado. Luego tenemos ahí, pues, algoritmos de regresión y predicción que nos intentan, pues, predecir el siguiente dato. Estos algoritmos de aprendizaje clásicos son basados, pues, en algoritmos tipo geométricos, algoritmos estadísticos, probabilísticos, árboles de decisión. O sea, no engloban lo que es un aprendizaje tipo red neuronal, ¿vale? Luego tenemos aprendizaje por refuerzo. Este tipo de algoritmos, el más popular quizás sea el Q-Learning, ¿vale? Es el basado en que básicamente si el algoritmo funciona bien, lo recompenso y si funciona mal, lo penalizo, ¿vale? Este aprendizaje por refuerzo a día de hoy puede ser por refuerzo automático o puede ser por refuerzo humano, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, con los LLM, los modelos de lenguaje largo,
¿vale? Pues están basados sobre todo en aprendizaje por refuerzo humano, ¿vale? Luego aquí veis el aprendizaje evolutivo, quizás los más generales sean los algoritmos genéticos. Hay quien considera que los algoritmos genéticos no forman parte de lo que es el Machine Learning, ¿vale? Hay otra parte que sí considera que sí, ¿vale? Yo soy de los que considera que sí, por eso lo he pintado en otro color, ¿vale? Y luego tenemos aquí aprendizaje conjunto, también llamado ensemble, con las técnicas de bagging, boosting y stacking, ¿vale? La principal diferencia entre el bagging y el boosting es el paralelismo o la secuencialidad, ¿no? En el bagging lo que hacemos es, de mi set de datos de entrenamiento, pues lo que hacemos es separarlo en conjuntos más pequeños, aplico el modelo y luego pues hago una estadística sobre o pondero cada modelo para ver, o sea, podemos decir que cada modelo individual es un clasificador débil y lo que hacemos es pues unirlos para tener un clasificador fuerte que me sepa clasificar el 100% de mis datos de entrenamiento, ¿no? Luego el boosting, pues es, a diferencia del bagging, lo que hace es que es secuencial. Es decir, yo parto de mi set del 100% de datos de entrenamiento, aplico mi modelo y ese modelo pues tendrá una tasa de error, es decir, habrá digamos, datos que no han sido bien clasificados o predichos, ¿no? Por ese modelo. Entonces, lo que hago es generar un segundo modelo a continuación, es decir, va como secuencial, ¿no? Para al final tener n modelos secuenciales que al final me permitan pues clasificar los datos. Entonces, aquí vemos los algoritmos pues, los más populares, ¿no? Y luego, por último, aquí tenemos aprendizaje neuronal, que veis dos ramas, ¿no? Una que se bifurca a la derecha y otra hacia abajo, ¿vale? Ahora ya continúo con la de abajo, vamos a ir a la de la derecha. Entonces, hasta los años 60, o sea, en los años 60 surge el concepto de red neuronal, pero no se encontró un mecanismo matemático que me permitiera calibrar esa red neuronal para que aprendiese, ¿vale? O sea, calibrarlo de manera eficiente. Entonces, a partir de los años 80 más o menos, o sea, no sé exactamente los años concretos, no tengo tanta memoria, ¿vale? Pero a partir de los años 80 o así, pues surge quizás surge el algoritmo este que seguramente algunos conoceréis, que es el del backpropagation, ¿no? Que es el que permite, pues, entrenar una red neuronal mediante técnicas matemáticas, ¿vale? Para calibrar esa red neuronal y conseguir que se pueda aprender de una manera eficiente, ¿no? Entonces, a partir de los años 80, entonces empiezan a salir diferentes arquitecturas, topologías de redes, ¿no? Entonces, yo aquí las he puesto las más populares, ¿no? O sea, tenemos la primera que surgió, quizás sea el perceptrón, y de ahí el perceptrón multicapa, ¿no? El que veis ahí MLP, donde hay dos tipos de redes, ¿no? La shallow vanilla o la deep feed forward, ¿no? La diferencia entre una y otra es la profundidad o el número de capas ocultas, ¿no? Se considera que un perceptrón multicapa va metiendo capas de neuronas intermedias. Si el número de capas intermedias no supera 2, se le llama shallow vanilla, y si es superior a 2, pues se le considera ya deep feed forward, ¿no? Luego tenemos ahí pues las que veis RBF o la máquina de vector de soporte. Luego salen las redes convolucionales, ¿no? Las que veis ahí CNN, ¿vale? Las redes, por ejemplo, CNN se utilizan sobre todo para procesamiento de imágenes, ¿vale? Para intentar intentar extraer características pues de las imágenes, ¿no? De manera que yo cuando te paso una nueva imagen pues sepa identificar qué es lo que hay en esa imagen, ¿no? Luego tenemos ahí las redes recurrentes, las que veis ahí RNN, ¿no? La Long Short Term Memory, la Gated Recurrent Unit o la máquina de estado líquido esta. O sea, las que veis ahí abajo son quizás las más populares. Las redes recurrentes se utilizan cuando en mi set de datos pues es importante preservar o mantener la secuencialidad de los datos. Pues, por ejemplo, el texto o, por ejemplo, datos, no sé, una secuencialidad, pues, por ejemplo, no sé, datos meteorológicos, por ejemplo, ¿no? Que es importante saber cómo va evolucionando la presión atmosférica en las siguientes horas, ¿no? O en las horas previas. Entonces, cuando es importante preservar la secuencialidad de los datos, las redes neuronales que se suelen utilizar aquí son las recurrentes. Luego aquí veis las que ponen no supervisado, que veis los mapas autoorganizativos estos, los SOM, ¿vale? Se utilizan sobre todo para clusterizar la información. Las GAN, que son redes generativas, adversarias, ¿vale? Las redes Hopfield para reconstruir patrones. Aquí hay una, mira, que veis aquí que ponen los AE, esos son súper interesantes, o para mí son bastante interesantes, son los autoencoders, ¿vale? Son redes que tienen una topología en la que
básicamente se parte de una dimensión n al principio, se va reduciendo la dimensión, es decir, se va comprimiendo la información y luego se vuelve a descomprimir con objeto de que en la salida y en la entrada sea igual. Es decir, entonces aprende solo. Entonces, no sé si conocéis a alguien, por ejemplo, los algoritmos estos de Word2Vec, por ejemplo, para hacer el word embedding, ¿no? Es decir, para vectorizar textos, ¿no? Y sentencias, bueno, para vectorizar palabras. Básicamente se hace parte de un continuous bajo word, que sería la parte izquierda del autoencoder, y luego se hace un escape branch, que lo que hace es volverlo a descomprimir, ¿vale? Para obtener la entrada sea igual que la salida, ¿no? Pues más o menos en esa filosofía se basa el algoritmo de Word2Vec, ¿vale? Algo parecido. Y luego, finalmente, ya en 2017, pues Google saca su famoso paper, no sé si habéis tenido oportunidad de leerlo, si no, os interesa el tema, os animo a que lo leáis, ¿vale? En el que se introduce el mecanismo de autoatención, ¿no? El self-attention. Y a partir de aquí es donde se da lugar a los Large Language Models, ¿no? A los LLM. Y esto, pues, da lugar a una topología nueva, a una arquitectura, más que topología, es una arquitectura de red neuronal, que es lo que se llaman los transformers, ¿vale? Sobre todo orientado a tema texto. Si se va orientado a tema audio, vídeo, imagen y demás, pues hablamos de los perceivers. Entonces, a partir de aquí, pues empiezan a surgir modelos, del 2017 empiezan a surgir un montón de modelos como es GPT, BERT, BART, o este que veis aquí de Megatron de NVIDIA o llama de Google, ¿vale? O sea, las grandes empresas, digamos, empiezan a sacar, son los pioneros en sacar los primeros modelos y a partir de estos modelos empiezan a surgir las aplicaciones que casi todo el mundo conocemos a día de hoy, ¿no? O sea, conocemos Bing o ChatGPT, Midjourney, o sea, todas las aplicaciones que conocemos a día de hoy, pues están basadas en este tipo de arquitecturas, ¿no? Entonces, luego, en cuanto a herramientas, frameworks, librerías que tenemos a nuestro alcance, bueno, tenemos, por supuesto, las aplicaciones que todos conocemos, ¿no? Que además nos proveen APIs que podemos consumir. O sea, si tú te vas a un ChatGPT, tiene su API, súper fácil, bueno, sí, es sencillita. Solo hay que entender un poquito, entender el tema del contexto, entender un poco todo el tema del prompt, ¿vale? Pero si queremos bajar un poquito más el nivel para customizar o para hacer una solución un poquito más particular, ¿vale? Pues tenemos a nuestro alcance diferentes herramientas de Machine Learning que veis aquí en el diagrama de la izquierda, que yo he clasificado pues herramientas tipo estadístico matemático, o sea, veis el lenguaje R o veis el SPSS de estadística o las librerías de NumPy de Python, ¿vale? Luego tenemos herramientas de propósito general, es decir, son librerías en distintos lenguajes, ¿vale? Que no te solventan un problema, sino que directamente te ofrecen pues un set de algoritmos y de técnicas que tú puedes utilizar en tu solución, ¿vale? Entonces aquí veis el scikit-learn o veis Weka, ¿no? De Java, por ejemplo, RapidMiner para minería de datos, MATLAB, Shogun, por ejemplo, está en C++. Shogun, por ejemplo, se utiliza más en temas de robótica, ¿vale? Luego, de propósito específico, pues son librerías que tenemos a nuestro alcance, pero que a lo mejor implementan un algoritmo o están orientadas al lenguaje natural. O sea, esta que veis aquí, XGBoost, por ejemplo, pues se utiliza, por ejemplo, para resolver la técnica de ensemble esta que os comentaba antes, ¿no? De Strength Gradient Boosting. O si veis aquí, por ejemplo, el libsvm para hacer máquina de vector de soporte, o las dos de abajo, esta NLTK, Gensyn o OpenNLP de Apache para procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Es decir, quiere decir que hay librerías que no son genéricas, sino que están orientadas a un propósito específico. Y luego a la derecha tenemos herramientas de Deep Learning, ¿vale? De propósito general, que las de Deep Learning a su vez las he dividido en dos, ¿vale? Las que utilizan o están basadas o soportan técnicas de MapReduce, ¿vale? Un MapReduce, si conocéis Hadoop, no sé si conoce a alguien aquí Hadoop, ¿vale? Pero las técnicas de MapReduce es como un divide y vencerás, ¿no? Yo tengo un problema grande, lo divido en trocitos, resuelvo los trocitos y luego los combino, ¿no? Para obtener la solución final. Bueno, pues hay librerías o frameworks o herramientas que nos permiten, pues, trabajar con estas técnicas, ¿vale? Y luego tenemos herramientas de propósito general, pero que basadas en la potencia hardware, ¿no? Es decir, en la unidad gráfica, por ejemplo, de una tarjeta gráfica con una GPU, ¿vale? Pues nos permiten trabajar con estas herramientas. O sea, aquí estas de GPU, por ejemplo, tenemos TensorFlow, lo soporta, Café esta, por ejemplo, de Facebook, PyTorch
o la propia librería de NVIDIA, ¿no? De CUDA, pues nos permite trabajar con la propia, una tarjeta gráfica para procesar grandes volúmenes de datos. Y luego, por último, tenemos lo que llamamos los wrappers, ¿no? Son frameworks que nos ponen una capa por encima para facilitarnos lo que es la codificación con una determinada librería. Entonces, aquí a la derecha yo, bajo un poco mi criterio, ¿vale? He intentado clasificar todas estas herramientas que más o menos conozco o son los más populares quizás, de mayor a menor nivel de abstracción. ¿Vale? Por encima de esta que veis aquí de Canime o H2O, pues ya podríamos hablar de las aplicaciones que casi todo el mundo utilizamos, ¿no? Tipo ChatGPT o las que hemos comentado, ¿no? Luego, ya vamos a hacer la demo, ¿vale? Entonces, aquí en esta demo, primera demo, para que veáis el ejemplo, pues vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer automantenimiento de script basado en Selenium y Java. ¿Vale? Entonces, os voy a contar brevemente en qué consiste, ¿vale? Pues vamos a generar una clase Java que se va a encargar bueno, como en toda solución de IA, hay dos fases, ¿no? Una que es de entrenamiento y otra que es de uso de lo que se haya aprendido. En el entrenamiento lo que se hace es generar un modelo que es el que aprende lo que queremos enseñarle, ¿no? Entonces, el modelo aprende y a partir de ahí yo uso ese modelo para sacar beneficio, que es lo que llamamos aquí fase de ejecución. Bueno, pues en esta fase de entrenamiento, esta clase de Java que os voy a enseñar, pues lo que hace es una fase de scrapping para obtener, o sea, partiendo de un script de Java Selenium, lo que vamos a hacer es que cada vez que Selenium quiera interactuar con un objeto, pues si ese objeto, por ejemplo, me cambia el ID, cambia el equipado, cambia el selector que yo estoy utilizando en mi script, pues ¿qué pasaría? Que mi script va a fallar, ¿no? Es lo que en la jerga del testing se llama un flaky test, ¿no? Es decir, necesitaría hacer un mantenimiento en mi script para que soporte el cambio en el software, ¿no? Entonces, ¿qué hace la clase esta que os digo con inteligencia artificial? Bueno, pues tiene una primera fase de scrapping, es decir, cuando Selenium intenta localizar un objeto, yo voy a hacer scrapping en la web para obtener información de ese objeto, es decir, sacarle atributos, qué es lo que está haciendo, con qué interactúa, qué elementos tiene alrededor, es decir, podemos extraer toda la información que queramos. Esa información me la voy a guardar en una base de datos, ¿vale? Y esa base de datos, pues yo lo que hago es generarme el modelo, es decir, ¿en qué va a consistir mi modelo? Pues en un ajuste de pesos de esos atributos que he extraído. Es decir, cuánto de importante es el ID o cuánto de importante es el XPath del objeto. ¿Vale? Y eso nos lo va a determinar, pues, si el objeto cambia o no cambia. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, esos pesos de cada atributo, pues, va a ser mi modelo. Entonces, la fase de ejecución, la próxima vez, yo ya teniendo el modelo, pues, cuando yo ejecute el script, si no falla, pues no habrá problema, sigue Selenium tirando para adelante, pero si falla, pues en vez de darme un such element exception o un error de que no encuentra el botón o el campo, pues oye, va a decirle, oye, modelo, dime cuál es el objeto que más similitud tiene en la página actual. Entonces, esta es un poco la filosofía, ¿vale? Entonces, os lo voy a enseñar aquí, ¿vale? Aquí, un segundín. Tengo aquí el proyecto de ejemplo. Deciros que el código no hay inconveniente en que os lo puedo pasar sin problema, ¿vale? Para que veáis lo podáis trastear vosotros en casa tranquilamente. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos una web, bueno, un script sencillo, ¿vale? Levantamos el navegador, en este caso un Chrome, navegamos a la página y lo que vamos a hacer es, bueno, lo que se haría de manera tradicional sería localizar este objeto y sobre ese objeto escribir test. Este objeto ya os adelanto que es un campo de texto y sobre ese campo escribimos test. En lugar de hacerlo de la manera tradicional, pues lo vamos a hacer con mi clase que implementa toda la inteligencia artificial. ¿Vale? Le voy a decir, oye, reconóceme el objeto cuyo name es field1. Entonces, esa web, ¿vale? Si lo ponemos aquí, ¿vale? Vais a ver que es este campito de aquí. ¿Vale? Este que pone aquí field 1. Entonces, si yo cojo y lanzo mi prueba, bueno, aquí la primera vez va a funcionar porque lo va a reconocer sin problema. Y aquí, bueno, lo ha reconocido, pero ¿qué hemos hecho? Como estamos llamando a mi clase esta by script healing, ¿vale? Que es como le hemos llamado, pues lo que ha hecho es, oye, el objeto, el elemento se ha localizado y lo que voy a hacer es generarme el modelo con una tasa de aprendizaje y lo que voy a extraer, en este caso de ejemplo, he extraído el ID, el name, el class y la posición XY, ¿vale? Eso es lo que he hecho yo de scrapping, ¿vale? Para este ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si vamos a simular, ¿vale? El único cambio que voy a meter aquí es simular un cambio del software y entonces si vemos el cambio,
voy a venir aquí, bueno, lo puedo poner aquí versión 2, ¿vale? Ahora ya el campo me va a cambiar y ya no es field 1, ahora es field nombre. Esto, evidentemente, si yo lo ejecutara con Selenium, ¿vale? Si yo lo hiciera así, esto mi script fallaría, ¿vale? Porque aquí no estaríamos usando inteligencia artificial, ¿vale? Veis que fallaría, ¿vale? Pero si cambiamos esto por lo que hemos aprendido de la primera ejecución, ¿vale? Pues vemos que ahora, pues oye, el elemento no lo puedo localizar por Selenium, pero voy a utilizar mi modelo, ¿vale? Intentando localizar mediante IA, obteniendo los candidatos de la página, voy a calcular un scoring, voy a hacer esto y al final me dice que, oye, con esta probabilidad te reconozco este elemento, ¿vale? Con esta puntuación de similitud de lo que yo he aprendido en el pasado, ¿vale? Así podríamos seguir para que vierais un ejemplo. Permitidme que ejecute las 8 versiones para que veáis un poco el ejemplo. Cada versión que estéis simulando, ¿vale? Está simulando un cambio, ¿vale? Aquí pues cambiamos atributos, o sea, cambiamos, por ejemplo, el idioma de la página. Aquí cambiamos aspectos visuales y orden de los campos, ¿vale? O sea, estamos cambiando una serie de cosas y siempre, pues cada vez que está fallando, no lo localiza, pero él va aplicando el aprendizaje y cada vez pues me va dando un scoring distinto, ¿no? En base a lo que va aprendiendo de estos cambios. Entonces vemos aquí, déjame que ejecute hasta la versión 8 y ya terminamos esta demo, ¿vale? Veis aquí estos cambios que siempre va reconociendo el elemento. ¿Vale? Esta es una web de ejemplo que tengo yo con cambios intencionados, ¿vale? Aquí fijaros que ya no existen, por ejemplo, los campos teléfono, es decir, va cambiando una serie de campos y aquí fijaros ya, este quizás sea el cambio más impresionante, que es que cambia totalmente la aplicación, ¿vale? Fijaros que ahora ya la aplicación es otra, pero tengo un campo nombre y fijaros que me lo ha reconocido y yo no he tenido en ningún momento que cambiar absolutamente nada en mi script. Aquí fijaros que ya en la versión 7 esta que os estaba enseñando, ¿vale? Fijaros que ya el campo tiene otro XPath, tiene otro name, tiene otra serie de cosas, pero con mi modelo yo ya le he ido enseñando, pues, qué es lo que es. Ya por último, bueno, ya si nos vamos a esta demo, ¿vale? A este ejemplo, ¿vale? Que lo ejecuto en la versión 8, pues es ya cambio de apariencia, pero cambiando totalmente el idioma, está en japonés, nadie sabe cuál es el campo nombre, pero mi IA sí es capaz de detectar cuál es ese campo, ¿vale? Porque es el que mayor similitud tiene con lo que he ido aprendiendo. ¿Vale? Y luego vamos a seguir aquí, aquí, déjame que cambie esto, ¿vale? Y luego ya por último os voy a enseñar esta demo 2, ¿vale? En la que vamos a generar a partir del lenguaje natural, ¿vale? Utilizando una técnica del lenguaje natural que se llama NER, ¿vale? NER es el Name Entity Recognition, ¿vale? Esto, para explicarlo rápidamente, es igual que en el cole nos enseñaban lo que era el sujeto, verbo, predicado, pues aquí igual, solo que le voy a enseñar cuál es la acción, cuál es el localizador y cuál es el dato. Entonces, lo que le voy a enseñar es que si yo le escribo haz clic en el botón aceptar, sepa que la acción es hacer clic, sepa que el selector o el localizador es aceptar y, bueno, datos en este caso no hay. Pero si le digo escribe hola, escribe admin en el campo usuario, ¿vale? O rellena el campo usuario con admin, ¿vale? Me da igual cómo le escriba. Él sepa detectar que esa acción es escribir, que la acción es, o sea, que el localizador es el campo usuario y que el dato es admin. Pues ese mecanismo de procesamiento del lenguaje natural que se llama Name Entity Recognition es el que vamos a utilizar, concretamente la librería de OpenNLP que os comentaba antes de Apache, para que yo, dado textos y diciéndole lo que significa y qué acción es, pues él aprenda lo que es. Y entonces, en base a eso, yo voy a generar un modelo y luego, dado una sentencia en tipo given, o sea, en BDD, por ejemplo, con Cucumber, ¿no? Con su given when then, escrito en modo imperativo, evidentemente, porque así es como se lo hemos enseñado, pues él sepa traducirme eso y con una plantilla en código, que en este caso es un XML, ¿vale? Pues decirle, oye, tradúceme esto que es acción escribir en el campo tal, me lo vas a traducir a una acción de tipo sendCase de un Selenium. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer esa demo. ¿Vale? Vais a ver resultados como un poco similares a lo que te haría un ChatGPT, ¿vale? O sea, aquí veis esto, como digo, el código lo paso sin problemas para que lo veáis.
Y aquí, pues bueno, la fase de entrenamiento, como voy un pelín regular de tiempo, ¿vale? Pues me la salto, ¿vale? Yo ya lo tengo entrenado el modelo, ¿vale? Aquí este model.bin es el modelo ya entrenado, pero si no, tenéis este TXT con ejemplos para que veáis cómo se entrenaría un modelo, ¿no? Entonces, aquí en la fase de test, yo le voy a decir de user launches de browser, ¿vale? Y aquí, pues lo que digo, tengo que saber qué acción de Selenium se corresponde, si hay localizador y si hay datos. Entonces, si yo ejecuto esto, pues veis que rápidamente él me ha dicho la acción es de tipo Open Browser, porque así es lo que le he enseñado, y en esta acción pues no hay ni localizador ni datos. Y él me lo ha traducido en una sentencia de este tipo, ¿vale? Que perfectamente puede estar trazado pues con un fichero features de Cucumber, ¿no? O sea, aquí vemos un método, le dice, oye, mete la propiedad esta para dime cuál es el driver server que necesitas, ¿no? En este caso un cron, y él me ha hecho un cron driver. Pero si yo aquí igualmente le digo, hazme un navigate, ¿vale? Pues me lo ha traducido, me ha dicho que es una acción de tipo navigate con su driver.get, ¿vale? Si yo pongo esta de aquí, ¿vale? Esto, fijaros que yo bueno, se lo he entrenado en inglés, ¿vale? Pero que esto yo podía poner puesto I write, hola don Pepito. Bueno, espérate, déjame que os enseñe esta, ¿no? Por ejemplo, de user launches de browser, si pongo esto de aquí, ¿vale? Y pongo I open the navigator, por ejemplo, porque supongo que esto lo reconocerá, ¿vale? O sea, esto lo estoy probando en directo, no sé si va a funcionar, ¿vale? Pero, fijaros, mira, me lo ha detectado. Me ha dicho, oye, que aunque lo escribas de esta manera, lo he traducido como la misma acción, me da igual cómo lo escribas, ¿vale? Entonces, si ponemos aquí esta que estaba poniendo, ¿no? I write hola don Pepito en el campo de mensaje, ¿no? Pues me lo va a traducir a una sentencia de tipo, pues, de este tipo. Fijaros que pasa los parámetros, ¿no? String, bueno, me ha reconocido que es de tipo write, el locator o el selector es mensaje y que el dato es hola don Pepito. Entonces, él ha puesto esto, string, me ha puesto el método, pasa por parámetros aquí y finalmente me lo traduce a una acción de tipo sendCase, ¿vale? Bueno, así podríamos seguir con el resto de acciones, ¿no? Si ponemos otra, por ejemplo, esta que es un combo, ¿no? Para ver cómo lo hacen los select, ¿no? De los combos en Selenium, pues efectivamente me ha dicho que es hacer una acción de tipo select de un combo y me dice, oye, select by visible test del parámetro que me estás pasando por aquí. Esto, evidentemente, es súper sencillo de implementar. Esto te lo haría igual un chat GPT, pero la potencia que tiene tú de implementarlo así es que tú puedes definirte, partiendo de esta semillita de prueba de conceptos, tú puedes implementarte en ese XML el framework para el que tú quieres que te genere el código, ¿vale? Es más fácil montártelo así que enseñarle a ChatGPT, por ejemplo, a una aplicación tipo ChatGPT, cómo quieres tú que sea el framework, ¿vale? O sea, yo no me considero un buen prompt engineer, ¿vale? Pero tampoco me considero malo del todo, ¿vale? Y el conseguir que un ChatGPT, sea vía API o sea vía la propia aplicación, ¿vale? Te genere el código exactamente como tú lo quieres, a mí me resulta complicado, ¿vale? Entonces, tú aquí fácilmente y veis que no necesitas comunicación ni integración de nada ni nada. Aquí directamente utilizamos pues la parte de Name Entity Recognition con la librería de OpenNLP. ¿Vale? Y ya finalmente, pues bueno, ya con esto terminamos la demo. Y nada, reiterar mi agradecimiento por vuestra asistencia y no sé si hay alguna pregunta que queráis hacer. Hola. ¿Se escucha? Vamos a ver si nos escuchamos bien. Sí, perfecto. Sí. Te decía, Samir, que muchísimas gracias por Vale. contarnos cómo acercar la Vale. inteligencia artificial a un entorno de pruebas de software y también por atreverte con las pruebas en directo, que no es fácil. Sí. Así que, Sí, fenomenal. Nos llegan algunas preguntas del auditorio. Nos preguntan en primer lugar, Guillermo Blasco nos dice, ¿nos podéis pasar de alguna forma el código? Sí, eso comentaba, que lo hablamos con la organización, ¿vale? Hablo con la organización para ver de qué manera os podría pasar esto, ¿vale? O Fenomenal. subirlo a un repositorio Git o lo que sea y
y vamos, que el código está aquí para enseñároslo, ¿vale? Y para que lo tengáis y podáis cacharrear. Muy bien, que nos gusta un cacharrito. Eso es. Nos preguntan también, Samir, según tu experiencia, si crees que la inteligencia artificial realmente puede resolver problemas del día a día en el campo del testing, así aterrizándolo un poco al barro. A ver, cada uno tiene su opinión, ¿no? Yo creo que hay que saber usarla y usarla con cautela, ¿vale? Y con precaución. Es decir, yo no soy partidario de que una IA vaya a reemplazar a un profesional, ¿vale? Y menos en el campo del testing y jugar con la calidad del software, pero hay que saber usarla, ¿vale? O sea, para que la IA de verdad aporte, hay que usarla con cabeza, ¿vale? Y saber usarla bien, ¿vale? Me viene lo de la potencia sin control no sirve de nada, aquí para los Eso es. antiguos. Sí, sí. Muy bien. Nos dicen también de las técnicas de Machine Learning que has mencionado, ¿cómo Sí. sabemos cuál es la más idónea para aplicar en según qué determinado caso? Vale. A ver, eso va a depender en cierta medida del problema que se quiera resolver, ¿vale? Es decir, al final en la IA el input que tiene son los datos. Es decir, la diferencia de una IA con un algoritmo determinista es que tú no implementas la solución, sino que tú quieres que la IA te diga o descubra cuál es esa solución y su único input son los datos. Entonces, dependiendo de cómo sean esos datos, de la cantidad de datos, de si los datos vienen ya, por ejemplo, etiquetados o no vienen etiquetados, ¿no? Es decir, si es supervisado o no supervisado, si lo que quiero hacer es una predicción, una clasificación, dependiendo de eso te va a determinar qué algoritmo, qué técnica es la más susceptible de utilizar. Y una vez que tú sabes la técnica, pues tú dices, oye, ¿qué librerías o qué herramientas tengo a mi alcance para hacerla? O sea, no se trata de que tú te piques el algoritmo como tal, porque no vas a... O sea, ya hay librerías y que están optimizadas pues para esa solución, ¿no? Para esa técnica o ese algoritmo. Luego, cuando tú dices, pues es que algoritmos de clasificación, por ejemplo, tengo o bien una red neuronal o puedo utilizar, o bueno, una clusterización, ¿no? Tengo, por ejemplo, el que decíamos, un mapa autoorganizativo o un algoritmo K-means. ¿Cuál utilizo? Bueno, pues ahí no queda más remedio que probarlo un poco empíricamente, ¿no? Cuando un mismo algoritmo te puede resolver el mismo problema, o sea, distintos algoritmos resuelven el mismo problema, ahí yo te diría un poco pruébalos, ¿vale? Y a ver cuál te da mejor resultado. Hemos venido a jugar, ¿no? Exacto. Muy bien, Eso es. también nos pregunta nuestra audiencia sobre las demos. En relación a la Sí, demo 1, nos sí. preguntan, ¿cómo sabemos qué valor habría que poner a la tasa de aprendizaje? Vale, eso pues te lo va a dar. Yo le he puesto un 0,2 porque es el que te suele decir la teoría, ¿no? Es decir, si tú te vas a un algoritmo basado en el aprendizaje Hebbiano que se llama, Hebbiano, ¿vale? Te dice, oye, la tasa de aprendizaje o ese delta que suele ser 0,2, 0,3, ¿vale? Pero eso es la teoría. Luego, la tasa de aprendizaje en cualquier algoritmo de inteligencia artificial, bueno, de Machine Learning, te lo va a determinar un poco o se va a venir determinado empíricamente. Es decir, cuando tú empiezas a usarlo, te vas a dar cuenta si tu algoritmo, tu solución aprende demasiado rápido o está aprendiendo demasiado lento. Es decir, si ponemos, por ejemplo, los casos límites, ¿no? Que nos gusta como tester irnos a los boundary values, ¿no? Si yo le pongo un 0 a la tasa de aprendizaje, no está aprendiendo nada, ¿vale? Si le pongo un 1, pues es ¿cómo digo yo? El que se lo cree todo, ¿no? Cuando pasa cualquier cosa, se lo cree. Entonces, ante cualquier cambio, se lo está creyendo, se lo cree. Entonces, ante cualquier cambio software, no tiene un criterio, sino que se lo cree todo. Entonces, el término medio, 0,5, ¿no? Entonces, va a depender también de cuántas veces vayas a ejecutar, por ejemplo, tus pruebas, ¿no? Si tú quieres si tú estás ejecutando y realmente no hay muchos cambios en el software, pues a lo mejor pon una tasa de aprendizaje teórica, una de 0,2, 0,3, ¿vale? Si está continuamente cambiando, pues prácticamente lo mismo, es decir, una 0,2, 0,3. Es que 0,2, 0,3 es la que empíricamente suele dar mejores resultados, ¿vale? Pero como digo, es algo empírico, es algo que tienes que ir viendo tú y ajustarlo acorde a los resultados que tú vayas teniendo. Muy bien. También nos ¿Vale? preguntan, Samir, Siberis Coa, desde nuestra plataforma de streaming. Bueno, en Sí. primer lugar, te agradece, te dice que muy buena la ponencia, que le ha gustado mucho. Y nos Vale, pregunta si gracias. nos puedes pasar tu LinkedIn. Ah, pues mi LinkedIn no me lo sé, ¿eh?
¿Lo apuntamos? Vale. Sibelius, no te Mira, sí, preocupes, este de que aquí, perfecto. este de aquí. Ese SAPBAS 84, ¿vale? Sí, os lo hago llegar y ya está, ¿vale? Y lo ponemos No hay por problema. aquí. Muy bien, Vale, Samir, pues estamos ya en tiempo. O sea vale, que perfecto. nada, muchísimas gracias por Gracias a regalarnos este vosotros. ratito tan bueno y por Vale, unirte a esta edición de ULG Testing. Nos vamos a ir muchas al gracias. descanso. Vale, Así que vamos a comenzar con la pausa del café. Tenemos una media horita para eso, tomar un descansito y volvemos de vuelta. La plataforma de streaming continuará abierta durante todo este tiempo de pausa. Estaremos de vuelta en el aire a las 11:20 en este mismo enlace con nuestra siguiente ponencia. Así que os esperamos a todos aquí. Hasta ahora.